Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Buen día, Miguel. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Transhumante y Elipsis. Ha sido autor, editor de libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La mirada animal, 2019, el poemario Iris Negro, 2016, Pasos de Frontera, 2014, El sujeto y la ley, 2012, La utopía republicana, 2011, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política, el 2023. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, muy grato estar nuevamente acá con ustedes. Y bueno, retomemos la problemática que había quedado no concluida la sesión pasada. Estábamos abordando en términos generales del propósito fundamental de este recorrido es por la filosofía, por algunos de sus pensadores fundamentales, es poder reflexionar acerca de la democracia, es el tema, ¿no es cierto? La democracia. Y para esto empezamos con Platón y obviamente esta elección implica, es de alguna manera tanto paradójica, ¿no? Porque Platón repudia la democracia, ¿sí? Y él es un filósofo más bien de eh, que abogaría por una forma de gobierno monárquica, ¿no es cierto? Que esa es la perspectiva de uno de sus textos fundamentales, que tiene como título La República, y que es el que empezamos analizando, ¿no es cierto? Entonces, el, 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 eh, el lugar de partida de Platón en cuanto a la política o al acercamiento entre la filosofía y la política es señalar que el gobernante ideal es el filósofo porque es el que sabe, ¿no es cierto? Esta consideración tiene un carácter fundacional en Platón, ¿ya? Es decir, ¿qué significa eso? Que Platón vincula la política
al saber, ¿no es cierto? Ahí hay una, digamos, yo diría incluso hay ahí una afinidad ontológica, ¿ya? Filosofía y saber están imbricados, perdón, la política y el saber están imbricados. De ahí que el gobernante ideal sea el filósofo, puesto que es quien sabe, ¿no es cierto? Desde entonces, es decir, desde entonces, desde el planteamiento de Platón, va a constituir un derrotero que va a atravesar toda la historia del pensamiento occidental en, con respecto al campo de la política, y es establecer un ordenamiento jerarquizante, ¿sí? Con respecto al sentido de la política, jerarquizante, un ordenamiento jerárquico eh, en donde hay una distinción neta entre el o los que saben y aquellos que están carentes de conocimiento y de saber, ¿no es cierto? Que Platón los denomina con el término de muchedumbre, ¿ya? Lo propio de la muchedumbre es que está apartada del saber y uno o algunos poseen el saber y, y los que poseen el saber, que siempre son pocos, es un número siempre pequeño, son los filósofos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el que sabe gobierna y la muchedumbre, los gobernados obedecen. Esta es la lógica que nosotros describimos la vez pasada, ¿no es cierto? Entonces aquí quedan algunas cosas pequeñas por ser dilucidadas. ¿En qué consiste ese saber, por ejemplo? ¿Cómo se constituye lo que permite a su vez eh, que se establezca el ámbito de la verdad y de la filosofía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol de la educación dentro de la República Platónica? ¿Sí? Eh, ¿Qué funciones cumple esta? ¿Sí? Y el tema también de la mentira en política, ¿no? Junto con otros más, ¿no? Entonces, por ahí vamos a avanzar el día de hoy. Em, el, decimos, el filósofo es el que accede a la verdad, ¿no es cierto? Eh, el ámbito de la verdad es ese mundo ordenado que, que, o que, o que está estructurado a partir de un orden inmutable, que es el mundo de las ideas, y el filósofo accede a ese mundo, se deja impregnar por lo que él contempla y está capacitado para implementar ese orden en el mundo de lo sensorial, ¿no es cierto? Él va a implementar ese orden en el mundo de lo sensorial. Ese orden es inmutable, ¿cierto? Y a ese orden, Platón lo designa con el término de justicia. ¿Ya? ¿Qué es la justicia? En un sentido platónico, es un orden o un ordenamiento de las cosas y de los seres inmutable. ¿Ya? Entonces, si es que el filósofo tiene que instaurar ese orden en el ámbito sensorial, ¿sí? Eh, el filósofo de alguna manera es el que va a implementar la justicia, ¿sí? Y es el propósito fundamental de la política, ¿ya? Entonces, la justicia es orden, ¿sí? De ahí que uno de los propósitos de la política será la persecución, la prosecución, ¿cierto? O el encaminamiento hacia un orden
perfecto, inmutable. Entonces, la política es justicia y la justicia es orden, ¿sí? Eh, es de alguna manera, nosotros hay ecos de este planteamiento en nuestro presente eh, que abundan, ¿no es cierto? La exigencia de orden, ¿sí? Es un planteamiento que brota de alguna manera, que procede, que proviene de la política platónica, el clamor por el orden, ¿no es cierto? Ahora, por ahí ya se puede ir estableciendo cuál es el sentido de la verdad y del conocimiento en Platón, ¿no es cierto? En el político eh, se señala que el conocimiento, ¿sí? Que está vinculado a la ciencia de las acciones, ¿sí? Que es el saber que posee el filósofo rey, el gobernante, o los gobernantes, que siempre serán en número pequeño, ¿sí? Esta ciencia de las acciones consiste en acceder a la justa medida o a la medida justa, al justo medio entre el más y el menos, ¿no es cierto? Es decir, lo que queda excluido del ámbito del conocimiento es percibir el más eh, en relación al menos, ¿ya? Cuando yo valoro el más, que siempre es el lugar de de un comportamiento, ¿no es cierto? Cuando yo percibo el más remitiéndolo al menos, ¿sí? Ese conocimiento es relativo. Lo que quiere Lo que quiere Platón es, en cambio, tener una medida absoluta de las cosas y de las acciones humanas, ¿no es cierto? Y eso supone poder acceder al justo medio o a la medida a- es la manera como lo designa Platón, ¿no es cierto? El justo medio entre el más y el menos. Este, esta, ¿Qué es lo que permite eso a su vez? Poder poseer la medida justa es poder discernir. ¿Ya? Para Platón, el conocimiento es discernimiento. Qué quiere decir discernir? Quiere decir que cuando eh, 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 los límites que separan a los seres, a las cosas, a los objetos, los unos de los otros, tienen que estar fijados de manera precisa y absoluta, ¿no es cierto? Los límites. Eso es lo que permite el discernimiento. Por eso, de alguna manera, en Platón, el conocimiento está vinculado a la luz, ¿no es cierto? Si es que en un momento dado se apaga la luz, yo no puedo discernir, yo no puedo establecer que aquello es una mesa y no una silla, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo discierno, yo digo, esto es una mesa, esto es una silla, esto es una mujer, etcétera, ¿no es cierto? Esto es un hombre, ¿sí? Es decir, los límites de las cosas están fijados de manera absoluta, de los seres también, ¿sí? Y ese es el conocimiento, ¿ya? Entonces, el conocimiento en Platón, de alguna manera, tiene una función clasificatoria, ¿ya? Es dividir por especies, en donde los seres que ocupan cada una de las especies o están incluidos en cada una de las especies son similares, ¿ya? Entonces, estas especies son como paradigmas, conjuntos, ¿no es cierto? Virtuales, en donde entran los seres y gracias a ello pueden ser discernidos, diferenciados, ¿ya? Ese es el conocimiento. Entonces, conocer es clasificar, ¿ya? Es decir, este objeto es tal cosa, ¿sí? Yo le estoy asignando un lugar, ¿no es cierto? Y, y la asignación de ese lugar
funciona tanto para las cosas como para los seres, ¿cierto? Entonces, en la República de Platón, cada ser, cada objeto debe ocupar el lugar que por naturaleza le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el conocimiento, ¿ya? Cuando el conocimiento se perturba, cuando irrumpen seres que guardan una cierta condición híbrida, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que no pueden ser clasificados, ¿sí? No pueden ser clasificados. Entonces, ahí el conocimiento se paraliza, ¿sí? Y porque no se les puede asignar un lugar definitivo, ¿no es cierto? Miren cómo el conocimiento coincide con el ordenamiento, que es la justicia para Platón, ¿cierto? Tal cosa es una mesa y no puede ser otra cosa, ¿no es cierto? No puede ser nada más, ¿ya? Igual con las personas, ¿cierto? Más aún con ellas. Entonces, aquí hay también una coincidencia entre el conocimiento y la acción que realizamos con el lenguaje, la acción de nominar, ¿no es cierto? Bien, ese es, entonces, ahí está configurándose el escenario de lo que Platón considera como el conocimiento, el saber, la ciencia, la verdad, etcétera. ¿Sí? Entonces, claro, decimos, pero ¿qué ocurre cuando el híbrido, que para Platón es lo monstruoso, irrumpe? ¿No es cierto? ¿Sí? Eh, eh, obviamente no podemos asignarle un nombre, porque el nombre es el principio de clasificación: mujer, hombre, niño, anciano, etcétera, ¿cierto? Entonces hay también cuando el híbrido irrumpe lo monstruoso, hay lo antinatural, como dice Platón, hay una suerte el orden se desquicia, y eso tiene que tiene que ver también con el- la imposibilidad de asignarle un lugar o un nombre, un lugar, una función, un nombre, ¿no es cierto? Entonces, en la República de Platón, todos los seres responden a un ordenamiento, entran dentro de una clasificación y están vinculados a una función. Esa es la República perfecta. Si nosotros traemos este escenario al presente, al siglo XX al menos, y tomamos en consideración el trabajo que fue realizado en el arte por el surrealismo, por ejemplo, ahí hay o en la literatura, eh, el ejercicio de escritura que fue realizado por Kafka, por ejemplo, hay, ahí hay un antiplatonismo extremado en ese ejercicio artístico. Por ejemplo, cuando Magritte dibuja una pipa y escribe debajo de la misma: esto no es una pipa, ahí se está fracturando el ordenamiento clasificatorio, la asignación de una función precisa a los objetos, ¿no es cierto? Entonces la pipa deja de ser tal y empieza a funcionar de manera insólita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre cuando los objetos caen en manos de los niños? ¿Sí? Y estos adquieren proporciones y dimensiones que no pueden ser fijadas por ningún término y que no están sujetas a ninguna clasificación, ¿ya? Es el estado, yo diría, indómito del niño, de su condición semisalvaje, si ustedes quieren, libre, lo que hace que los objetos se transformen en las manos de los niños cuando estos juegan, no cuando están sujetos a la disciplina que impone las escuelas, ¿ya? En donde
les enseñan a los niños prematuramente a ser adultos. Entonces les enseñan a los niños en las escuelas que una manzana solo puede ser una manzana y una pipa solo puede ser una pipa. Es decir, les inducen a veces, incluso recurriendo a prácticas violentas, a que adopten la postura del adulto, cuando el arte hace lo contrario. El arte hace del adulto un niño. Y, y eso significa que él vuelve insólitamente a jugar. ¿Ya? Eh, Esto ocurre en el surrealismo, con Kafka algo similar, ¿no? Nosotros tenemos en Kafka personajes que no pueden ser nombrados porque son mixturas. ¿Ya? El gato cordero, por ejemplo, un animal extraño, eh, indefinible, inclasificable, que no está vinculado a ninguna función, ¿no es cierto? Y, eh, y que, y que carece de nombre, ¿ya? Al cual los niños van a ver, ¿sí? Constantemente, los niños, ¿sí? Lo van a ver, ¿cierto? Entonces acá también, en esta experiencia en el campo de la escritura, que inaugura Kafka, ¿sí? Hay un antiplatonismo y como en el trabajo de los artistas. Es por eso que posiblemente el filósofo rey en la República, en el libro 10, es decir, al final de la República, termine expulsando a los artistas de la ciudad, porque los artistas introducen un principio de desorden en las cosas y en los seres, ¿no es cierto? ¿Qué significa ese desorden? Que ningún ser está sujeto a una sola función y que no es dado que pueda ser ubicado en un orden de clasificación absoluto, ¿sí? Entonces, ahí está el tema y eso nos permite pasar inmediatamente a la problemática de la educación, ¿no es cierto? Entonces, si es tan importante la educación para el gobernante, en este caso para el filósofo rey, para el que sabe o los pocos que saben, pues, ¿cuál es el propósito de la educación? Decíamos, es enseñar a las multitudes a que obedezcan, ¿ya? ¿Hacia dónde lleva la educación? Hacia la obediencia. Nosotros decíamos, si el gobernante es el que sabe, la muchedumbre no sabe, entonces, ¿a qué está sujeta? A la obediencia, ¿no es cierto? Entonces, la educación tiene como propósito fundamental llevar a que la muchedumbre obedezca, hacer que ésta se vuelva obediente, disciplinada, es decir, se conforme con este ordenamiento de las cosas y de los seres, ¿sí? Y que y cada ser esté dispuesto a cumplir con una sola función asignada, ¿ya? Entonces, ese más o menos es el marco de la educación. Em, es un poco, yo diría, una de las premisas que sigue Foucault cuando analiza en el mundo moderno el, el proceso de constitución de las instituciones disciplinarias, ¿cierto? Entre las cuales para él una fundamental es las instituciones educativas, que curiosamente siguen o se conducen siguiendo parámetros platónicos, ¿no? Este ejemplo que yo ponía de la manera como los niños deben ajustarse a los parámetros del adulto y aceptar que una manzana solo puede ser una manzana, ¿no es cierto? No puede ser un platillo volador, como tampoco puede ser un dragón. Entonces ahí está el gran
esta función, esta tremenda función de la educación, ¿no es cierto?, como un dispositivo que permite el emplazamiento de un orden, ¿sí?, en donde las personas se comportan de un modo, ¿sí?, y están sujetas a un orden clasificatorio y a una función, ¿sí? Entonces, en ese escenario, ese es el sentido de la política, ¿ya? Ese es el sentido de la política. Si nos remitimos a este periodo en el cual, de alguna manera, ella está haciéndose, irrumpiendo, naciendo. Entonces, claro, ustedes, las personas que nos escuchan dirán, ¿no sigue siendo actualmente? ¿No es una de sus premisas básicas? ¿No es cierto? Es decir, no es tan nuevo, ¿no es cierto? Esto tiene muchos años de recorrido, ¿sí? Y en el camino las instituciones educativas se han ido perfeccionando. eh, Sin embargo, las premisas son las mismas bajo las cuales se trabaja, ¿sí? Hacer que las poblaciones obedezcan, ¿sí? Esa es básicamente la función, ¿no es cierto? Un poco, entonces, qué es lo que hace que desde Platón la política sea considerada como un arte? Es justamente esta capacidad, de producir este ordenamiento, ¿no es cierto? En donde todos los seres entran en una clasificación, ¿sí? Pueden ser reconocidos, por lo tanto, y se les puede asignar una función. Entonces, aquí lo que prima es el tema del reconocimiento, la asignación de función y en ámbito clasificatorio. Entonces, ese sería lo que Platón considera como justicia, ¿no? Como les decía, ¿qué contraviene? ¿Cuál fue el gran peligro que encontró Platón en el camino para cumplir con este propósito? Lo que en aquel entonces en la República él designó eh, como poetas, así los llamó, o también pintores, ¿sí? El, y de alguna manera estos poetas o pintores están circunscritos o remiten al ámbito de los mitos. El gran enemigo de Platón en la República es Homero. Además, porque Homero era la base fundamental de la formación de los ciudadanos en Grecia, y él se disputa ese rol, ¿no es cierto? Se disputa ese rol. Entonces, la pelea, hay un combate en contra de Homero, ¿sí? Eh, y, y considera que Homero es uno de los primeros, eh, uno de los primeros, se me va el término, em, ujú, bueno, Protágoras. ¿Cómo consideraba a Protágoras? Se me va el término en este momento. Eh, bueno, son un poco lo que asigna, cuál es el pero que que ve en Homero, que, que trabaja con los mitos, ¿no es cierto? Que le, eh,
que le da un carácter fundacional a los mitos, Homero, ¿cierto? Las grandes civilizaciones están fundadas en mitos, ¿sí? Y ese fundamento, Platón lo, lo, lo reconoce como inadecuado, sofistas era, ¿no? Ya ese era el término. Dice que Homero es uno de los primeros sofistas, está en contra de los sofistas, ¿sí? Y a través de la disputa con Homero en contra de los poetas, como él los designa, ¿sí? Los poetas o los pintores también que trabajan siguiendo las mismas lógicas, ¿no es cierto? Los expulsa, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes eran los sofistas? Puesto que considera que Homero es uno de los primeros sofistas. Esto lo dice en el Político también, ¿no? Los sofistas son los demócratas, ¿sí? Son los representantes de la democracia en Grecia. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cómo actúan los sofistas? Los sofistas son relativistas, dice Platón, ¿no? ¿Qué significa eso? Que de alguna manera la verdad está ajustada a la manera como las personas, los individuos perciben las cosas. Entonces hay tantas verdades como seres, como individuos, ¿sí? Es decir, la democracia es el régimen de la opinión y la opinión siempre es plural. En la democracia hay una condición que es sustancial, fundamental, y es la pluralidad, la diversidad, ¿cierto? Entonces, ahí, de lo contrario, no podríamos hablar de un régimen de la opinión, ¿no? Esta pluralidad es irreductible a la unidad en el caso de la democracia, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, aquí ya tenemos un elemento que es crucial para caracterizar a la democracia de manera, como decíamos, de manera negativa, como aquello que Platón rechaza, ¿sí? Si hay un ordenamiento plural, eh, irreductible a la unidad, ¿sí? Estamos hablando de la democracia. En ese sentido, ¿qué significa la educación? Ese sería también un tema sumamente interesante, ¿no es cierto? Si la democracia es la diversidad, es la pluralidad, irreductible a la unidad, ¿qué significa educar? ¿No? Eh, ¿Qué significa la atribución de las personas a una función que les es natural? Y que significa también eh, la asignación de las personas a un orden o a un ordenamiento que es inamovible, ¿cierto? Esas cosas también estamos, eh, es importante tenerlas presentes, ¿no? Si es que si es que la democracia es pluralidad, irreductible a la unidad, ¿cómo funcionaría la educación en un ámbito democrático? ¿Sí? Eh, la educación tendrá como propósito fundamental eh, el establecimiento de normas, de normativas eh, que deban ser asumidas de manera incondicional, a las cuales haya que adaptarse de manera absoluta, siguiendo un criterio de unidad, ¿cierto? Es decir, destruyendo la pluralidad. Es la asunción no crítica de preceptos generales la educación en la democracia, ¿cierto? Entonces, de normativas o de preceptos generales.
¿Cuál es el lugar de la libertad en la educación, por ejemplo? Y cuando yo digo libertad, yo digo del respeto de las singularidades, porque no puede haber libertad sin reconocimiento de la diversidad. Entonces, ahí estamos un poco, ¿cuánto de esto hay en la educación contemporánea? ¿Cuántas de estas premisas democráticas se siguen en la educación contemporánea? ¿O seguimos, seguimos estableciendo un modelo estrictamente platónico en la educación? Funcionalista, clasificatorio, restrictivo, pendiente a la unidad, ¿cierto? Estas son algunas de las preguntas que cabe hacerse a partir de Platón para interrogar también nuestro presente, ¿no? En lo que tiene que ver con la educación y con la política. Sí. Gracias, muchas gracias, Fernando. Justo el tiempo ya se nos pasó de manera acelerada, entonces te agradecemos por esas estimulantes interrogantes. Al concluir este encuentro semanal con las filosofías, agradecemos a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.